Positiva Compañía de Seguros, a través de su estrategia positiva Educa, ha sido fundamental para los colaboradores del Ministerio de Educación, pues a través de sus diferentes soluciones de enseñanza y aprendizaje hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Gracias, Positiva, por estar cerca de nosotros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención de Peligros en el Servicio Doméstico. Quiero invitar y presentarles, como siempre, a la experta del día de hoy, la ingeniera Nelly Parra, ingeniera ambiental, magíster en Dirección de Recursos Humanos. La ingeniera Nelly nos acompañará el día de hoy con este importante tema: conflictos laborales en el servicio doméstico. Ingeniera Nelly, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Lina, muy buenas tardes con todos, qué rico tenerlos aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que es del día a día y un tema que para cada uno de nosotros representa cierto interés. Hoy en nuestra Comunidad Nacional del Conocimiento vamos a hablar sobre los conflictos laborales en la parte del servicio doméstico. Y pues aquí pregunto, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha tenido conflictos laborales? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que enfrentar a ellos? Y a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo manejo esta situación? ¿Qué hago? Pues bien, hoy vamos a tener aquí la oportunidad de revisar un poco todo este tema tan interesante. Así que bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por la introducción, Lina, como siempre, espectacular. No quisiera seguir sin antes hablarles acerca de la ruta del conocimiento. Esta ruta del conocimiento son 20 temas que vamos a estar tratando durante toda esta travesía del año 2021 a través de nuestra ARL Positiva Educa. El día de hoy vamos a tocar nuestro segundo tema, como ya lo mencioné, conflictos laborales. Dentro de esos conflictos laborales que son tan interesantes para todos nosotros. Vamos a tener 3 momentos. En un primer momento vamos a hablar de qué son los conflictos laborales, por qué se presentan, de dónde vienen. Luego hablaremos acerca de las ventajas y las desventajas de los conflictos laborales. Ay, ¿cómo así? ¿Tiene ventajas? Pues bueno, vamos a mirar hoy si sí tiene ventajas o no. Vamos a tener también un tercer momento donde vamos a estar hablando acerca de la solución de los conflictos laborales. Porque sí, claro, ellos tienen solución y todo esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy. Veamos entonces cuál es nuestro objetivo. Pues nuestro objetivo definitivamente está en socializar las formas de conflicto en ese entorno laboral, qué ventajas, qué desventajas y qué formas de administrar el riesgo tenemos. Claro, nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo y estos conflictos que se presentan afectarán de alguna forma el desarrollo de nuestros programas de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, vamos a ver a medida de que vayamos adelantando en nuestra presentación cómo ellos pueden llegar a afectar nuestro día a día. Bueno, ustedes que me están escuchando, ustedes que me están viendo, sabrán porque lo hemos vivido en más de una ocasión, que a veces cuando nosotros tenemos un conflicto al interior de la organización, nos vamos para la casa y nos vamos cargados con una energía negativa porque muchas veces no tenemos en nuestras manos, no sabemos cómo trabajar para solucionar ese conflicto. Pues bien, aquí nosotros el día de hoy vamos a revisar todo este tema. Vamos a tener 3 temas, 3 objetivos específicos donde vamos a mirar, identificar qué es el conflicto. Eso es lo primero que vamos a hacer, a identificar qué es el conflicto. En un segundo objetivo vamos a hablar sobre socializar ventajas y desventajas del conflicto. Y un tercer objetivo específico que tenemos es brindar las herramientas para el manejo de ese conflicto. Entonces, bienvenidos a que hablemos de los conflictos laborales en el servicio doméstico. También hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que es muy válida para el tema que estamos hablando hoy. Comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir
a conductas polarizadas y a callejones sin salida. Eso lo hace muchos años el señor Goleman. Aquí les queda esta presentación, ustedes van a tener acceso a ella en la Posipedia. Reflexionen sobre esta frase y analicemos si realmente en algún momento nosotros hemos estado en esa posición. Les recuerdo que me pueden dejar sus preguntas a través del chat. Al final de la reunión las estaré contestando con mucho gusto. Veamos entonces qué es un conflicto. Empecemos por definir qué es un conflicto. Aquí hablamos nosotros de que un conflicto es el choque que se produce entre dos o más personas que tienen ideas diferentes o sentimientos distintos. Es parte inherente en las relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya un conflicto necesitamos de dos. Claro está que también es claro que a veces entramos en conflicto con nosotros mismos, ¿cierto? Y recuerden ustedes que el pensamiento es más rápido que la palabra y que a veces el pensamiento nos envuelve de tal manera que nosotros perdemos el control sobre él, cosa que no debería suceder. Y cuando esas cosas pasan es cuando nosotros empezamos a tener nuestros propios conflictos. Pero cuando es un conflicto aquí, como lo estamos viendo nosotros, en esas relaciones interpersonales, normalmente para que haya un conflicto necesitamos de dos o más personas. Pero también es importante que tengamos en cuenta que nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en el día a día de ir y venir, pues no estamos exentos de situaciones conflictivas. Por ende, se requiere desarrollar habilidades para enfrentar esas situaciones con un enfoque distinto. Por eso les decía al comienzo que hoy íbamos a hablar acerca de algunas herramientas que nos pueden llegar a servir para darle manejo a estos conflictos. Este enfoque distinto, controlando adecuadamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras reacciones y trabajando desde la toma consciente de la decisión, sin buscar afectar a otras personas. ¿Por qué hablo aquí de la toma consciente de la decisión? Porque nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones inconscientes. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo nosotros, por rutina, por costumbre, porque siempre lo he hecho así, estamos actuando en forma automática. Cuando nosotros actuamos en forma automática, corremos el riesgo de afectar a otras personas. Por eso, en la diapositiva decimos trabajando desde la toma consciente de la decisión. Es decir, voy a parar un momento, me voy a parar, pare, stop, pausa en su día a día. Y voy a pensar qué puede llegar a suceder si yo actúo de la forma X o de la forma Y. Después de que hayamos actuado, de que hayamos hecho una visualización de qué puede llegar a pasar, esa visualización la hacemos aquí mentalmente. Ahora sí voy a proceder. Les aseguro que nos evitaríamos tantos problemas en nuestra vida si tuviéramos esa habilidad de parar. Pare un momento. ¿Cuántos de nosotros nos ha llegado a veces un mail o el jefe nos llama y nos dice algo y nosotros respondemos con la emoción de ese momento? Respondemos con la sensibilidad de ese momento. Y después de que hemos enviado la respuesta contestando mal o utilizando palabras feas que están desafiando a mi jefe, entonces nosotros decimos, no debí haber actuado así, pero ya lo hicimos, ya actué con la emoción, ya actué con el sentimiento de ese momento. Y recuerden ustedes que después de la palabra lanzada, después de la palabra dicha, ya no hay vuelta atrás. Entonces, es importante que veamos cuáles son las causas del conflicto. Nosotros podemos encontrar muchísimas causas. Muchas de esas, como lo veíamos anteriormente, es cuando nosotros
vamos y tomamos decisiones basadas en los sentimientos y en las emociones, es decir, en el momento. Nosotros somos sentimientos, nosotros somos emociones, claro, también somos datos, pero el problema con los datos es que ingresan por un oído y salen por el otro. Entonces, cuando yo estoy comunicándome con otras personas, debo de tener en cuenta la razón con el corazón. Es decir, yo con la razón solamente no puedo estar tomando decisiones, como tampoco puedo estar tomando decisiones solamente con el corazón, solamente con el sentimiento y con la emoción. ¿Por qué? Porque la decisión de, ay, me encanta ese carro, como sea me lo tengo que comprar, y salgo corriendo y me endeudo, o bueno, no pensemos en el carro. Pensemos, por ejemplo, cuando tenemos una tarjeta de crédito. ¿Yo qué hago con la tarjeta de crédito? Vi algo que pronto no necesito, pero a mí me gustó. Pero como tengo la tarjeta de crédito, entonces voy, compro lo que no necesito con la plata que no tengo para mostrárselo a quien no le interesa. ¿Y qué sucede allí? Que empiezo a tener conflictos conmigo mismo. ¿Por qué? Porque más adelante entonces nosotros empezamos, llegó la cuota, no tengo para pagar la cuota, me empiezan a llamar del banco, me empiezan a estresar y nosotros empezamos a caer en ese juego. Entonces, cuidado con el sentimiento, cuidado con la emoción, de qué manera estoy actuando, cómo lo estoy haciendo. También tengamos en cuenta que otra causa del conflicto es cuando tenemos diferentes puntos de vista con las otras personas. Es decir, cuando yo estoy trabajando en equipo. Cuando yo estoy trabajando en equipo, yo debo respetar lo que dice Juan, lo que dice Pepe, lo que dice María, lo que dice Sandra. Y ellos seguramente a su vez respetarán lo que yo digo. Entonces, acá es importante que también tengamos en cuenta que yo debo respetar al otro cuando estoy trabajando en equipo. Otra causa es el afán de liderazgo o protagonismo que podemos encontrar dentro de los integrantes del equipo. El interés por mostrar resultados al líder. Seguramente a ustedes les ha pasado esa persona que todo el tiempo está corriendo y todo el tiempo, yo hago, yo traigo, yo pongo, yo llevo. El afán de protagonismo nos puede llevar a nosotros a tener conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos hecho el trabajo y la otra persona va y dice, miren lo que yo hice. Y resulta que esa persona no lo había hecho. Entonces nosotros nos empezamos a sentir mal y decimos, bueno, pero ¿y este por qué está mostrando? Es mi trabajo, yo lo hice. Y allí entramos en conflicto. Interés por mostrar resultados al líder, lo que acabo de mencionar. La competencia por los recursos materiales. Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos esconden a nosotros los materiales, no tenemos los recursos con que trabajar y nosotros necesitamos, oye, dame la herramienta porque no la tengo? Y allí empezamos también y entramos en conflicto. El abandono de las responsabilidades. Entonces se fue y dejó abandonado el trabajo y yo empiezo a mirar a ver de qué manera puedo cubrir lo que tengo que hacer, cómo podemos nosotros llegar al resultado, y esta es otra de las causas que también nos pueden llevar al conflicto. El lenguaje descortés o agresivo, claro, cuando a nosotros nos hablan con palabras oeces, cuando nos hablan feo o cuando nos contestan también, pues que no nos sentimos agradados, entonces empezamos a decir, bueno, pero ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a ella? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me está contestando así? Entonces, ese lenguaje puede ser de allá para acá, o sea, puede ser de la otra persona para conmigo, o puede ser a veces por la emoción y por el sentimiento que soy yo quien está generando una palabra o un lenguaje que está incomodando a los demás. Comentarios subterráneos u ocultos. Esto tiene que ver cuando nosotros tenemos comunicación y en esa comunicación nosotros no estamos siendo debidamente transparentes, sino que empezamos a hablar, como decimos nosotros, por debajo de cuerdas, ¿cierto? Empezamos a decir, bueno, ¿y qué será lo que está diciendo? Entonces empezamos a generar conversaciones que no siempre son respetuosas y correctas para con los demás. También cuando nosotros tenemos, o puede ser al contrario, cuando tienen hacia nosotros un lenguaje no verbal que incomoda. Recuerden que el lenguaje no verbal es una posición, es una mirada. Muchas veces, ¿a cuántos no nos ha pasado que ustedes dicen, ¡ah! Pero la forma como me miró, es que me miró de arriba abajo, ¡ah! Volteó la cara cuando yo pasé, pero vio cómo volteó los ojos, pero vio cómo volteó la cara. Claro, cuidado con eso, porque muchas veces ese lenguaje no verbal yo lo puedo estar malinterpretando. Entonces, pero si ese verbal me incomoda, y lo vamos a ver más adelante, en qué debería hacer para trabajarlo de una manera
digamos que para poder solucionar el conflicto, pues vamos a mirar que no nos vamos a quedar nosotros con, es que a mí me pareció, es que yo creí, es que yo asumí. No debemos. Esas son causas del conflicto. Creer, asumir que, pensar que, el otro dijo, el otro me pareció a mí que, ese tipo de situaciones no las debemos hacer. ¿Por qué? Porque definitivamente nos van a llevar al conflicto. Tenemos nosotros la existencia de conflictos. Entonces, es importante tener en cuenta que los conflictos existen. Es inevitable. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos solos en el mundo. Yo no estoy sola en la empresa. Usted no está solo. Usted no está sola. Tenemos más personas alrededor. Y normalmente, pues es muy difícil que cuando yo trabajo con más personas, pues no vayamos a tener conflictos. Entonces, aquí empezamos a mirar que aquí juega un papel muy importante la solución de ese conflicto si yo quiero llegar a cumplir con los objetivos que tengo en mi sitio de trabajo o si yo quiero llegar al resultado. Lo que se debe evitar siempre que tengamos un conflicto con otra persona o con otras personas es que se vayan a ver afectados los resultados del trabajo. ¿Por qué? Claro, porque si el trabajo se ve afectado, pues ¿qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder con mi trabajo? ¿Qué va a estar en entredicho, cierto? Entonces, de esto vamos a hablar también ahorita. ¿Cuáles son las formas del conflicto? Nosotros tenemos un conflicto que es funcional y es aquel que genera desarrollo o que genera problema cuando se desarrolla. Es decir, que en el momento que se presenta el conflicto, pues este empieza a aumentar y se nos empieza a convertir a nosotros en una bola de nieve si no lo solucionamos adecuadamente. El conflicto disfuncional es aquel que provoca un funcionamiento negativo de las relaciones entre las partes. No produce ningún desarrollo cuando se soluciona. Es decir, cuando el conflicto se presentó y se solucionó, pues todo sigue como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿el conflicto es malo? ¿El conflicto es bueno? Depende. Depende de qué. Si se presentó un conflicto, pero al momento de solucionarlo, este conflicto está aportando a mi desarrollo personal, a mi desarrollo profesional, a mi carrera, pues yo puedo decir, ok, mira que se presentó el conflicto, se generó, pero en el momento que se solucionó, yo evolucioné, mi carrera evolucionó, mi trabajo mejoró, en fin. Debemos también tener en cuenta que en esos conflictos funcionales, entonces nosotros tenemos, primero, las partes deben creer que las personas pueden cambiar desde el convencimiento, es decir, yo estoy convencida desde acá adentro, yo creo firmemente y creo genuinamente que las personas van a cambiar. Yo creo que esta persona realmente va a mejorar su comportamiento, yo creo que esta persona realmente está siendo transparente conmigo y no estamos manejando dobles agendas. Las partes deben estar seguras de que lo inaceptable es no solucionar el conflicto, definitivamente. De eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Lo que yo no puedo aceptar es que el conflicto simplemente pasen los días, pasen los meses y que el conflicto no se haya solucionado. Pero también las partes deben estar y deben de tener claro que el conflicto tiene dos o más partes. Por lo tanto, se deben escuchar a cada una de esas partes. ¿Para qué yo debo escuchar al otro? Porque normalmente vimos al comienzo que cuando hay un conflicto estamos involucradas dos o más personas. Cuando esto sucede, siempre el conflicto va a tener dos caras. ¿Cómo así dos caras? Mi versión y la versión del otro. Eso implica, obviamente, experiencia, cuestionamiento y cambio. ¿De quién? De la persona que en algún momento puede llegar a ingresar para dirimir el problema o para dirimir el conflicto. Entonces se necesita de cierta experiencia y de cierto manejo para evitar que de pronto, en vez de solucionarlo, lo vayamos a hacer más grandes. Pero también es importante que tengamos en cuenta que las partes, es decir, las otras personas que están participando en el conflicto, tengan la voluntad de encontrar una solución, que quieran conciliar, que los intereses de los involucrados estén allí. Entonces, allí buscamos la importancia de estimular la empatía. Dentro de los tipos de conflictos que encontramos un conflicto interpersonal. ¿Qué quiere decir? Que
ese conflicto es consigo mismo y con su subconsciente. ¿Se acuerdan lo que hablábamos al comienzo? Que a veces nosotros entramos en conflicto con nosotros mismos, pero también que puede llegar a estar relacionado con otras personas. Normalmente estos conflictos pueden estar relacionados con otras personas cuando nosotros encontramos diferentes formas de pensar, cuando hay deseos, valores conflictivos, cuando hay maneras competitivas dentro de nosotros, cuando, por ejemplo, en la empresa se ponen metas y por esas metas nos dicen, bueno, si cumplen con determinado objetivo dentro de la producción, entonces vamos a tener un reconocimiento. Eso puede llevar a que hayan conflictos de competencia. También cuando hay, por ejemplo, frustración porque no puedo llegar, porque no puedo hacer mi trabajo, porque no puedo entender a los otros, y cuando hay discrepancia de papeles. Aquí se juega un papel muy importante desde arriba, desde la gerencia, desde el liderazgo, el cómo podemos llegar nosotros como líderes a administrar todas estas situaciones para evitar que se vayan a presentar conflictos en la línea base. También hablamos de conflictos intragrupales. Estos conflictos intragrupales son conflictos entre diferentes grupos. Requieren de más esfuerzo y de más trabajo para dirimirlos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un conflicto con una persona, yo puedo ir y hablar con esa persona y para mí es más fácil cuando yo hago el encuentro cara a cara. Puedo hablar con esa persona y puedo solucionar más fácil el conflicto que cuando tengo varios involucrados. Entonces, se requiere de más experiencia y de más conocimiento para poder llegar a solucionar el conflicto. Estos conflictos se presentan, por ejemplo, cuando hay ausencia o deficiencia en la comunicación, es decir, cuando todos no estamos remando para el mismo lado, cuando unos decimos unas cosas y hacemos otras, cuando la comunicación no es transparente, cuando yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero resulta que de pronto no las estoy haciendo tan bien, pero nadie me lo dijo. Entonces, allí se pueden presentar conflictos. También cuando nosotros encontramos intereses causados por la competencia entre colaboradores, por ejemplo, porque hay reconocimientos en dinero, porque tengo menos recursos, porque quizás hay menos tiempo o al contrario hay más tiempo, entre muchísimas otras causas que podrían llegar a llevarnos allí. También tenemos creencias incompatibles, ideas, yo no comparto la idea, ok, respeto lo que tú dices, pero no lo comparto. Muchas veces eso también nos puede llevar a conflictos, ¿cierto? Pensamientos, emociones, valores, predisposiciones. ¡Ay! Es que desde que lo vi, no, yo no puedo. Desde que llega hay una predisposición. Impulsos que entran en colisión con otros. Es decir, nosotros allí empezamos a tener cierto distanciamiento de los demás. Entonces veamos que así como tenemos estos tipos de conflictos, también nos encontramos con fuentes de conflictos. Dentro de esas fuentes encontramos, como lo mencionábamos ahorita, diferencias en valores, en creencias, en religiones, en política, de las cosas que no deberíamos entrar a hablar, ¿cierto? Porque esto normalmente nos va a generar conflicto. Expectativas, es que yo creí que, es que yo esperaba más, es que yo pensé que podíamos lograr, que podíamos hacer. Esas expectativas, visión, metas y jerarquías, siempre las jerarquías dentro de la organización, ¿cierto? También podemos encontrar mala comunicación, malas interpretaciones y malas percepciones. Los recursos que nosotros tenemos recursos compartidos, recursos personales, autoridad, recursos de equipos. Esos son fuentes de conflictos. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo los recursos que requiero, puedo llegar a tener inconvenientes. Veamos que no son solamente estos fuentes de conflictos, también hay estilos que adoptan las personas frente a lo que ocurre cuando nosotros tenemos conflictos. ¿Qué podrían llegar a pasar con estos estilos? Tengo un estilo de acomodación. En su afán de ser aceptados, renuncian a sus objetivos. Es decir, no importa cómo soy yo, qué quiero, sino yo quiero es que el equipo de trabajo me acepte. Y como yo quiero que el equipo de trabajo me acepte, entonces renuncio a lo que yo quería. Estilos de competencia.
Su objetivo es ganar, no les importan los demás. Entonces, paso por encima de los demás con tal de lograr mis objetivos. Eso no está bien. Yo debo respetar al otro. El estilo de evasión, se alejan del conflicto y consideran que no merece ser resuelto. Es decir, este es uno de esos conflictos que se desarrollan y que cuando se soluciona, pues no está aportando absolutamente nada, ni para la persona ni para la organización. Un estilo colaborativo, respetan y tienen compromiso con los demás, asumen la solución del conflicto. Este, por ejemplo, debería ser el estilo que todos deberíamos de practicar, si nosotros queremos, pues obviamente, tener un buen ambiente de trabajo. Dentro de las ventajas del conflicto, entonces, tenemos que sirven de válvula de escape. ¿Se acuerdan que al principio les decía que a veces el conflicto para nosotros, pues, nos puede llevar al estrés y demás? La ventaja aquí es que cuando él me sirve a mí como válvula de escape, permite que afloren sentimientos, emociones y permiten que el conflicto se solucione. Cuando esto me está sucediendo, a mí es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo libero carga, porque yo libero estrés. Ahora, con esto no quiero decir entonces que busquemos nosotros conflictos para poder llegar a decir, ah, bueno, como yo tengo aquí este conflicto, entonces este conflicto me va a ayudar a mí a liberar estrés, porque Nelly por allá en uno de los talleres nos dijo eso. No, lo que estoy diciéndoles aquí es que cuando nosotros estamos así cargados con esas emociones, con esos sentimientos, hablarlo es bueno, pero no debemos de permitir que esos sentimientos y esas emociones afecten nuestro entorno laboral y afecten nuestro desarrollo de trabajo. Obviamente, una de las ventajas también es que ayuda a los involucrados en el conflicto a conocerse más y a conocer a los demás cuando el conflicto se soluciona. Entonces, cuando yo tengo un conflicto y yo busco el acercamiento y busco que la solución de este conflicto sea a favor no solamente mío, sino también de los involucrados en él, esto va a permitir que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos, que quizás crezcamos no solamente como personas, sino también en el campo laboral, a nivel profesional o a nivel simplemente de la actividad que desarrollo, que quizás me dé herramientas y que en algún momento, ¿por qué no?, yo pueda reconocer que caracoles, sí, me estaba equivocando, estaba yendo por el camino equivocado. Para hacer esto, para reconocer que estaba yendo por el camino equivocado, necesitamos algo que se llama la humildad, escuchar al otro, entender que efectivamente no soy un ser humano perfecto, entender que yo puedo llegar a entender al otro, a conocerlo más e inclusive llegar a tener acercamientos que me permitan mejorar mi calidad de vida laboral, mejorar el entendimiento que yo tengo cuando trabajo en equipo. Pero también es importante que los conflictos se solucionen de común acuerdo. Siempre. Por eso aquí ahorita decía, escuchemos al otro, haciendo que las personas se sientan comprometidas. Ok, aquí tenemos un conflicto. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué se presentó este conflicto? ¿Por A, por B o por C? ¿Y tú qué opinas? No, yo creo que se presentó por la D, por la E y por la F. Ok, ¿qué podemos hacer para que juntos lleguemos a un consenso y podamos solucionar este conflicto? Esto es algo que ayuda mucho a la empresa a lograr sus objetivos, a lograr los resultados. Normalmente, cuando hay este tipo de situaciones, se ve involucrado un líder persuasivo. Quizá ustedes hayan escuchado hablar del triángulo de Aristóteles. Aristóteles decía que el triángulo tenía tres partes. Enmarcaba en la parte superior el logo, en la, y lo llamaba así, logos, en la parte inferior etos y en la otra parte patos. Quería decir, él decía que cuando somos líderes persuasivos, cuando queremos llegar a los demás, cuando queremos solucionar estos conflictos, debemos aplicar la lógica. Y en la lógica, él hablaba de todo lo que era la información, la comunicación, cómo le llegó al otro,
cómo trato de buscar esa empatía que permita que nosotros podamos solucionar el conflicto. Pero también decía, además de esa lógica, debo de tener ética. Y esa ética es cómo me dirijo a los demás, cómo abro caminos para llegar a ellos, cómo puedo ser un mejor líder para poder solucionar este evento que se está presentando. Y en el patos, que era la tercera puntica del triángulo, él hablaba de la pasión. Y él decía, si yo aplico la lógica y la ética y la combino con la pasión, es decir, miren lo que él decía, la razón con el corazón. Estoy tomando decisiones basadas en sentimiento y emociones, estoy trabajando para solucionar un conflicto, pero estoy teniendo en cuenta el comportamiento desde arriba, desde la lógica, aquí el cómo interactúo desde la ética y la pasión, cómo yo soy capaz de modelar con el ejemplo para que otros me sigan. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra organización, en nuestro ritmo de trabajo, hemos olvidado que hay quienes nos están mirando? Hemos olvidado que hay personas que nos ven a nosotros como líderes y que hay personas que quisieran ser como nosotros. Entonces, miren cómo es importante solucionar el conflicto de común acuerdo, cómo es importante comprometer al otro, cómo es importante que cuando nosotros hayamos solucionado ese conflicto, vamos a unar los esfuerzos y vamos a tener una relación más sana y más duradera. Para esto, queridos participantes, ¿qué necesitamos? Transparencia, comunicación abierta, no jugar una doble agenda. No puede ser que por este lado te están diciendo, ay, sí, tan chévere, vamos a hacerlo, nosotros podemos, lo vamos a lograr, qué chévere que tú te hayas abierto y que nos hayas contado qué te incomodaba y demás. Y que por el otro lado estemos haciendo cosas diferentes. Se necesita humildad y se necesita respeto por el otro. Se necesita hablar, se necesita mostrar el sentimiento, mostrar la emoción y hacerlo con mucho respeto. Dentro de, así como el conflicto tiene ventajas, también tiene desventajas. No se les olvide, por favor, déjennos en el chat. Aquí estoy viendo en el chat que están interactuando de manera interesante. No se les olvide, por favor, dejarnos sus preguntas ahí. ¿Cuáles son las desventajas del conflicto? Muchas, ¿cierto? Muchísimas desventajas. Cuando el conflicto se sale de control o dura mucho tiempo sin solucionar, esa es una ventaja y es una ventaja que todos deberíamos de trabajar y de mirar de qué manera podemos buscar que no pase mucho tiempo sin haber solucionado el conflicto. Y aquí, pues, como dicen los matrimonios, ¿cierto? Y es que jamás debemos dormirnos enojados con la pareja. Ahí hay un conflicto, pero ¿tú descansas bien cuando estás enojado con tu pareja? De pronto no, y lo mismo nos sucede a nosotros a nivel laboral. Cuando yo tengo un conflicto con una persona a nivel laboral, de pronto no descanso bien. De pronto me voy para mi casa, pero me voy con una preocupación, me voy con una angustia. Por más que nos digan que los problemas de la casa se quedan en la casa y los de la empresa se quedan en la empresa, ¿cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta que eso no es así? Nosotros nos llevamos ese conflicto, nos llevamos esa preocupación para nuestra casa. También tengamos en cuenta que cuando los conflictos no se solucionan a tiempo, sino que dejamos que pasen días, meses, vienen otros inconvenientes. Y ya vamos a ver, por ejemplo, que cuando las personas buscan evadir el conflicto, no se soluciona y este se convierte en una bola de nieve. Se rompen las relaciones entre las personas. Pero ¿saben qué es lo más grave de todo? Que cuando hay otros involucrados, entonces A va y le cuenta a B. Imagínense que yo tuve un problema con C. Y entonces D dice, ah, sí, es que definitivamente B es un problema con todos los demás. Miren cómo somos de irresponsables muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer comentarios referente a los demás. Sí, es que con él tenemos problemas. No, es que con esta otra persona, no, por favor,
O sea, no seamos nosotros personas que involucran en lo negativo para aumentar lo negativo. Si a mí viene una persona a hacerme un comentario negativo de la otra, yo le debería de preguntar inmediatamente, ¿cierto? Lo que tú me dices agrega valor, lo que tú me vas a contar soluciona el problema, lo que tú me vas a decir debe, va a engrandecer a la persona. O sea, a veces nosotros también, el solo hecho de prestarnos para que nos hagan comentarios desobligantes de un compañero o de otra persona, pues nos estamos ya nosotros haciendo parte de un conflicto que muchas veces no tiene nada que ver con nosotros, pero que el problema es que estamos haciendo que este sea grande, que se demore más la solución y no solamente que se demore más la solución, sino también estoy haciendo que las relaciones entre las personas se distancien, se repelen. Y cuando yo estoy en un ambiente laboral, pues muchachos, esto se convierte en una situación que es muy tirante, que es angustiosa, que empezamos nosotros a pasar y, ay, ahí viene, cambiémonos de carril, ay, no, qué pereza, no, no, yo no quiero saludar. Fíjense cómo es de incómodo, porque es una relación que se nos convirtió a nosotros de una manera definitivamente incómoda en el cómo hacer, en el qué hacer, actitud y comportamiento, ¿cierto? El clima laboral se vuelve pesado. Ay, no, me toca ir, ay, yo no quiero ir, pero me toca. Hay pérdida de interés en el logro de los objetivos, claro. ¿Por qué? Porque yo en ese momento estoy con la situación que tengo. Entonces, por estar pendiente del problema, de si B pasó, si pasó A, si pasó D, si pasó G, pues estoy perdiendo de vista los objetivos que tengo para el logro de mis resultados. Pero también algo muy triste es que se rompen los canales de comunicación. Y díganme ustedes con su experiencia si no les ha pasado. Cuando ustedes tienen conflicto con una persona y le preguntan, ven, ¿cómo hago tal cosa? Ah, yo no sé, así la persona sepa. Ven, es que yo no sé si esto lo puedo llenar más. Ah, yo no sé, ¿eh? Vaya, busque al jefe y pregúntele. Se rompen los canales de comunicación. Y al romperse los canales de comunicación, tenemos pérdida en la visión para dónde vamos. ¿Qué espera la empresa de mí? ¿Qué quiere? Hay pérdida también de la autoestima. Yo me empiezo a sentir mal porque, ay, no, yo no quiero estar discutiendo con esta persona, no quiero tener problemas con él. También el trabajo en equipo se dificulta y se dificulta de una forma bien importante. ¿Por qué? Porque no queremos vernos la cara. Allá él, que mire a ver cómo soluciona. Y yo miro acá. No. Ahorita vamos a ver en las estrategias que eso no es bueno. Debo siempre tratar, alguno tiene que dar el primer paso, ¿cierto? Si ustedes me preguntan a mí, conozco personas que dicen, yo no lo voy a dar, pero ¿por qué no? Mira que es por el bien de todos. No, pues que lo dé el otro. O sea, su humildad es casi que nada. Son orgullosos y eso no está bien. Otra desventaja del conflicto es que se pierde el sentido de colaboración y logro de los objetivos. Ya vimos por qué, ya vimos cómo. No conversamos con el otro. Ven, ¿me podrías ayudar con esto? No, no puedo, estoy ocupado. Ven, es que yo quisiera saber si tú estás haciendo, estás limpiando de aquí para allá. ¿Por qué cambiaste? Quizá es más rápido. Pues sí. ¿Qué esperamos del otro? Que me conteste como debería ser, ¿cierto? Con el acercamiento, con el, sí, mira, lo estoy haciendo así o así. Pero cuando nosotros estamos en ese conflicto, ¿qué va a suceder? Que esa persona me va a decir, yo no sé, hágalo como quiera. O si es que me contesta, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo la comunicación aquí se ve afectada de manera seria. Genera estrés, también ya lo había dicho, claro, porque yo me voy con la angustia para mi casa, con ese estrés, el riesgo psicosocial se incrementa, ese riesgo psicolaboral, ay, pero me toca ir a trabajar, pero yo no quisiera, pero ¿qué hago? Me toca, y ahí vienen cosas que son terriblemente tristes. Entonces, fíjense cómo los conflictos pueden llegar a afectarnos hasta en el sueño. También una situación de conflicto
brinda la oportunidad potencial de llegar a acuerdos. Claro, qué chévere, lleguemos a un acuerdo, busquemos soluciones consolidadas entre las partes que contribuyan a la mejora del clima laboral. Si yo tengo un inconveniente, si yo tengo un problema, ¿qué tengo que buscar? Debo de mirar de qué manera con la otra persona puedo hacer un acercamiento y podemos nosotros llegar a un común acuerdo. Se debe tener cuidado cuando el conflicto lleva a insultos, a atentados y a agresión física. Sí, desafortunadamente nos suele pasar cuando nosotros estamos muy emocionados, estamos con mucho coraje y estamos poniendo la emoción y el sentimiento por delante del resultado, podemos vernos envueltos en problemas como los que estamos mencionando aquí, en insultos, en atentados contra el otro o simplemente en agresiones físicas. Lo hemos visto, ¿cierto? Y esto de los conflictos tiene historia y han ocurrido muertos por ello. Y estamos hablando aquí de conflictos entre personas, pero imagínense cuando los conflictos son entre países. Tenemos historia, ¿cierto? Guerras, inclusive. ¿Por qué? Porque no nos hemos sentado a hablar, porque no hemos tenido humildad, porque no hemos tenido ese poder de convocatoria para que juntos lleguemos a un acuerdo. Vamos a mirar entonces qué recomendaciones podríamos llegar a encontrar de yo cómo puedo actuar en caso de participar de un conflicto. Lo primero es, sea partícipe de la solución, no sea parte del problema. Creo que lo han escuchado por ahí, ¿cierto? Tráigame soluciones, no me traiga problemas. Hable clara y abiertamente de sus sentimientos, pero tenga cuidado de la forma, de las palabras que va a utilizar. Hable sin agredir. Hable desde su emoción y desde su sentimiento, pero manténgase sereno, manténgase con calma, pregunte por qué y no utilice palabras que puedan ofender a los demás. Permita que los demás expresen sus emociones y respete los aportes de ellos, claro, porque es que no es un conflicto conmigo mismo, es conflicto con los demás. Entonces, ¿yo qué quiero? Que ellos también puedan aportar y puedan decir cómo creen que podemos llegar nosotros a solucionar este conflicto. Escúchelos, escúchelos atentamente y aprenda. Hable sobre las causas si las conoce, si no las conoce, sobre las posibles causas que originaron el conflicto. Pero más importante que hablar, intente entenderlas para evitar su repetición a futuro. Es decir, que esto sea una lección aprendida para usted, que usted en ese ejercicio que ha realizado evolucione para evitar que más adelante se pueda llegar a presentar nuevamente ese conflicto. Permita que la conciliación sea un gana-ganas, donde todos participan y obtienen resultados. Claro, es que esto no puede ser algo en lo cual yo solamente voy a tener resultados. No, yo quiero que todos ganemos. Y si yo quiero que todos ganemos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, participar, tener apertura y contribuir, ser parte de la solución. ¿Cómo podemos nosotros mejorar el relacionamiento ante los conflictos? Lo primero, y ojalá que siempre lo pudiéramos hacer, es evite el conflicto, no entre en el conflicto. Si la persona me está hablando de pronto con palabras fuertes, de pronto está manoteándome y utilizando gritos o utilizando palabras que para mí no son, ¿qué debo hacer? Hablamos más tarde, cuando estés más tranquilo, cuando estés más tranquila, te busco luego, me voy a hacer otra cosa. No estoy evitando el problema. Lo que estoy haciendo es buscando que esta persona baje su emoción, baje su sentimiento y más adelante podemos hablar. No luche contra lo que no puede cambiar. ¿Por qué? Porque va a terminar frustrado. Si yo sé que la persona es una persona que es un poco difícil, que es una persona que ha tenido conflicto con otras personas, pues ¿qué trato? Trato de acomodarme a ella, trato de ayudarle, trato de acompañarla en el proceso, pero no voy a empezar a luchar por generarle un cambio. Trataré de con mi modelaje, de con mi aporte, de con mi ayuda, que esta persona me siga. Pero si no te sigue, trata de entenderla. Ponga en la balanza el conflicto versus la recompensa. ¿Vale la pena entrar en él? ¿Qué voy a obtener yo al final
del conflicto. Voy a obtener crecimiento, voy a obtener quizás mejores resultados del trabajo en equipo. Ojo, ¿qué voy a obtener? Entonces yo pongo en la balanza el conflicto. El conflicto ya vimos todas las desventajas que me da. Ahora pongo la recompensa y empiezo a buscar el equilibrio. ¿Vale la pena entrar en ese conflicto? Busque parar y analizar. Salga de su actuación en automático. ¿Se acuerdan del pare? Párese un momento, piense, analice qué está pasando, respire y ahora sí proceda. Proceda buscando qué es lo mejor. Minimice el impacto de lo que podría llegar a ser el conflicto. Visualice antes de entrar. Elija el camino que considera es el mejor. ¿Cómo puedo evitar el conflicto? Entregue el poder cuando tenga a su alrededor otras personas que puedan resolver el conflicto. No, es que yo no, es que yo no, pero mira, si puedes hacer algo, ¿por qué no lo haces? Trata de colaborar para que el conflicto no se empeore. ¿Qué más puedo hacer? Involucrarse en el conflicto para tomar una decisión rápida ante una emergencia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos situaciones en la empresa que necesitamos ya tomar una decisión. Para aplicar un procedimiento o disciplina. Bueno, desafortunadamente, nosotros debemos de seguir procedimientos, disciplinas y protocolos dentro de la organización para evitar un accidente o desviación que ponga en peligro la vida de una persona. Entonces, obvio, nosotros ahí necesitamos intervenir para hacer cumplir los procedimientos y protocolos que puedan afectar al grupo. Si eso se está yendo en contravía, entonces yo tengo que mirar cómo lo puedo lograr. Y para protegerse de los que se aprovechan ante la conducta competitiva. Ya hablé del tema. También veamos aquí en la reconciliación ante el conflicto. ¿Qué tenemos? Aceptar que me equivoqué y que soy razonable. Para mostrar que soy respetuoso de los demás, cuando el asunto es más importante para ellos, yo me quedo calladito. Para preservar el trabajo en equipo y preservar la armonía de toda mi equipo de trabajo. Para servir como modelo a seguir, ya hablé, mostrando liderazgo cuando quiero que otros aprendan de mis equivocaciones. Y como apoyo para la empresa cuando nos estamos desviando del logro de los objetivos. Claro, ¿por qué? Porque el conflicto me puede alejar de lo que yo quiero. Y hay acuerdos. ¿Cómo llego yo a esos acuerdos? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para difundir percepciones diferentes, escuchar. Para mejorar el logro de los objetivos e involucrar a otros para alcanzar el trabajo en equipo. Es decir, somos una sola comunidad y avanzamos hacia nuestros resultados. Para lograr compromiso mediante la toma de decisiones de común acuerdo. Clarísimo, ¿cierto? Para mejorar las relaciones entre compañeros, haciendo más grata la permanencia en la empresa. Qué chévere. Somos aquí camaradería, trabajamos rico, no tenemos inconvenientes, no hay conflictos. Y para levantar la moral y sentirse más cómodo consigo mismo y con los demás. Y por último, tengamos en cuenta esto que me parece muy importante. Recuerda, si tú eres parte de un conflicto, parte de la solución está en tus manos. Muy bien, quisiera entonces aquí darles la oportunidad a ustedes. Muchas gracias por su participación. Quisiera ver en el chat qué preguntas tienen ustedes del tema que acabamos de tratar. Bueno, vamos a mirar por aquí. Por acá veo en el chat una pregunta. Muy bien, Luz Miriam. Me dice, ¿cómo puedo enfrentar a mi jefe sin quien me acusa? No entiendo. ¿Cómo puedo enfrentar a mi jefe si quien me causa el conflicto es él? Ah, ya, ok. ¿Cómo puedo enfrentar a mi jefe si quien me causa el conflicto es él? Pues bien, mira, aquí es importante, primero, buscar el momento, buscar el espacio en que tu jefe esté relajado, esté tranquilo, ojalá tenga un buen día, y ustedes acercarse a él y comentarle de una manera transparente, decirle, jefe, está pasando esta situación, me siento en conflicto con usted porque me parece que de pronto no es lo adecuado, yo quisiera que lo habláramos. Miren lo que estamos diciendo. Yo quisiera que lo habláramos. Yo quisiera tener un acercamiento con usted. Yo quisiera que usted me escuchara. Claro, a veces hay que tener en cuenta el tipo de liderazgo de este jefe del que me estás hablando.
pero normalmente lo que se busca es hacer un acercamiento y buscar el momento, ¿no? No vayas a ir a la oficina a que, oye, me siento que como que no, al final del día, después de que el pobre ha tenido 10.000 problemas que resolver y demás, porque seguramente te va a decir, no, ¿sabes qué? Hablamos después. Entonces hay que buscar el momento. Esa sería pues como mi recomendación. Por aquí hay una segunda pregunta. Bueno, espero haber respuesto tu pregunta, Luz. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo puedo manejar un conflicto sin que se haga público? Bueno, esa es una pregunta bien interesante y durante el taller hablé un poquito de ella, y es que yo debo tratar al máximo y rápidamente de mejorar este conflicto. Debemos de llegar y en lo posible no dejar que pase mucho tiempo. Pasó un día, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, no, lo más pronto, y tratar de solucionar ese conflicto antes de que empiecen, como decía ahorita, a contarle a A, a B, a C, a D y a E. No, el conflicto es mío contigo y lo vamos a solucionar y lo vamos a solucionar ya. De esa manera evito pues que empiece a involucrarse en personas que no tienen pues nada que ver en ese conflicto. ¿Listo? Tratar de solucionarlo muy pronto y pues utilizar alguna de las técnicas de todas las que ya hablamos. Por aquí hay otra pregunta. ¿Alguna estrategia de acercamiento cuando me veo involucrada en un conflicto? Bueno, muy buena pregunta. Y también hablé de ella, pero no importa, no importa, para eso estamos, sí. Tenemos muchas estrategias, pero normalmente la mejor estrategia de acercamiento que nosotros tenemos hacia los demás para solucionar el conflicto es bájale al nivel, respira, sé humilde y acepta que de pronto te equivocaste. Cuando yo acepto que me equivoqué, que de pronto me estaba desviando, que estaba yendo por el camino que no era, y tengo la capacidad de escuchar al otro, allí muy seguramente el acercamiento va a funcionar. O ven, cuéntame, o ser humilde y pedir disculpas. Mira, creo que me equivoqué, discúlpame. ¿En qué me equivoqué? Y obviamente trabajar para que esa equivocación que ya cometiste una vez no vuelva a ocurrir. Recuerden, y ya les hablaba de las lecciones aprendidas. ¿Listo? Bueno, me encantaría seguir hablando con ustedes de todo este tema porque es un tema muy interesante, pero pues el tiempo se nos está acabando. Me encanta haberlos tenido, me encanta volver a verlos allí. Muchas gracias por su participación, gracias por esas preguntas tan interesantes. Espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ti, Lina, muchas gracias a Positiva. Recuerden que continuamos aquí en nuestra travesía, continuamos trabajando en todo lo que nosotros estamos aquí con nuestra travesía 2021, felicidad y conciencia por la vida. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Espero verlos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos y por favor, cuídense mucho. Ingeniera Nelly, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, a todos nuestros asistentes, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que en Posipedia encontrarán la grabación de esta acción educativa y todas las presentaciones técnicas de todas las acciones educativas que hemos ejecutado durante este mes. Les deseamos un feliz martes, una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti.
Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.